Buenas tardes a todos, mi nombre es Elena Cervantes y en este video junto a mis compañeras Emily Cantillo y Ana Beltrán les estaremos hablando sobre la métrica española. Entonces, si hablamos de métrica, es importante saber el concepto de qué es un verso y en qué se diferencia de la prosa. Comenzando por la prosa es un tipo de texto o puede ser una expresión oral también que tiene una característica y es que es fácil de escribir. Entonces, por esta razón es el tipo de texto que se utiliza en, trabajos académicos, trabajos de investigación, se utiliza también bastante en la literatura, cuentos, fábulas, novelas, a diferencia de la poesía, que ahí sí se utiliza un texto escrito en verso. Ahora aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un texto escrito en prosa, que dice: las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecía. De Miguel de Cervantes, sacado del Quijote. Ahora, un texto escrito en prosa también tiene una característica y es que su segmentación está ligada o está sujeta más bien a la lógica y a la semántica. Es decir, tiene que tener sentido lógico esa segmentación y además de eso también se debe entender el significado de dicho texto en base a esa segmentación. Si tú segmentas ese texto en una parte en la que no tiene sentido lógico o semántico, entonces es una segmentación errada. Hablemos entonces de qué sería un verso. Un verso, al igual que una prosa, puede ser tanto oral como escrito. Y a diferencia de un texto escrito en prosa, este tiene muchas medidas. Es decir, el texto escrito en prosa es libre, totalmente libre, mientras que el texto escrito en verso tiene que seguir ciertas medidas de ritmo y de rima. Y aquí tenemos un ejemplo que dice: válgame el cielo, que escucho, aún no sé determinarme si tales sucesos son ilusiones o verdades. De Calderón de la Barca, La vida es sueño. El texto escrito en verso está sujeto a la segmentación rítmica en lugar de la lógica o la semántica. Hablemos entonces de algunos puntos referentes al verso que son importantes mencionar. La primera es la distribución tipográfica. Digamos que nosotros al ver un texto escrito en verso reconocemos enseguida que está escrito en verso debido a la segmentación que hay, es decir, está escrito en bloques ligeramente pequeños, lo cual nos da a entender a nosotros enseguida que es un texto escrito en verso. Sin embargo, hay versos libres que no tienen cierta medida, es decir, que el número de sílabas no es el mismo, que la acentuación no es siempre lo mismo, que no hay rima entre ellos. Entonces es como un verso muy parecido a lo que sería una prosa. Por esa misma razón, en realidad la distribución tipográfica no nos puede dar así de una a entender que es un texto escrito en verso. Este es un punto importante porque hay muchas personas que simplemente al ver la segmentación pequeña creen que es un verso, pero no lo es. También está que un verso no implica un poema. Es verdad que muchos poemas se suelen escribir en versos, pero no son todos. Hay poemas que se escriben en prosa, de hecho hay un género que se llama prosa poética. Esto entonces sirve para tener en cuenta que no todo lo que es un verso implica un poema. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un poema escrito en prosa. La poesía de Luis Cernuda. En ocasiones, raramente, solía encenderse el salón al atardecer, y el sonido del piano llenaba la casa, acogiéndome cuando ya llegaba al pie de la escalera de mármol, hueca y resonante, mientras el resplandor vago de la luz que se deslizaba allá arriba en la galería me parecía como un cuerpo impalpable, cálido y dorado, cuya alma fuese la música. Luis Cernuda en su obra llamada Himno. Esto es, pues, un texto escrito en prosa, pero en realidad es un poema, que supuestamente siempre suelen ser en versos, pero no siempre. Ahora, hay algunos poemas o algunos versos que tienen un fin, es decir, son creados con un fin. Están los versos que son creados con el fin de ser leídos, es decir, a la lectura.
Se destaca su forma gráfica, que era lo que mencionaba anteriormente. Están también los versos destinados a la recitación, en los cuales su forma gráfica simplemente se limita a la segmentación del verbo, es decir, en bloques. Y por último están los versos destinados al canto, en los cuales lo que más se destaca es su gran ritmo y su rima también. Hablemos entonces de qué es el metro y qué es el ritmo. Según Enrique Urreña, él, hablando sobre el ritmo poético, dice lo siguiente: la repetición es lo esencial del ritmo y del verso. El ritmo se percibe cuando se repite algún elemento, ya sea el número de sílabas, el acento, la pausa y la rima. Este ritmo se nota más que nada cuando nosotros lo leemos en voz alta el poema. También está el metro. ¿Qué es un metro? El metro es como un molde que crea el autor sobre su verso, es decir, él establece ciertas medidas. Establece que el ritmo siempre esté en este lugar o que la rima se dé entre estos versos. Es un molde sobre el cual se tiene que regir en ese verso. Entonces, por esa misma razón se dice que no es tan libre, porque tiene que seguir cierta estipulación. Hay algo que es llamado el impulso métrico. El impulso métrico ocurre cuando el lector está leyendo el poema y, de acuerdo al ritmo que han tenido los versos que está leyendo, él supone o él tiene la visión de que el siguiente verso va a tener el mismo ritmo, la misma entonación que los versos anteriores. A esto se le llama impulso métrico. Sin embargo, cuando el lector siente este impulso métrico de que va a ocurrir el mismo ritmo, pero el ritmo no es el mismo, sino que se trunca, ocurre entonces lo que se llama como la expectativa frustrada. Cuando no ocurre lo que estabas esperando y por ende el ritmo lo que hace es cambiar. Tenemos un ejemplo de lo que sería el impulso métrico y la expectativa frustrada. En el impulso métrico el ritmo es el mismo en todos los versos. Dice: iba la noche empezando, en mi frente, en mis ojos, cuando iba oscureciendo como en un árbol robusto, medio destroncado y seco. Graznó un cuervo enorme echado en sus grietosos huecos, sus ojos fosforescentes, su cuervo pico entreabierto, de Rubén Darío. Y tenemos también la expectativa frustrada. Si nos damos cuenta, en el tercer verso, el número de sílabas es mayor y también hay una entonación distinta. Ahí es donde ocurre la expectativa frustrada. La expectativa de que el lector espera que siga el mismo ritmo que hasta ese momento, pero cambia totalmente. Entonces esa es la expectativa frustrada. Y tenemos un ejemplo. Oh, qué riego de tierra, olorosa y mojada, qué lluvia y qué ceguera de luceros, en mi frente, en mis ojos. Bueno, lo siguiente es hablar de qué son los sistemas de versificación. Los sistemas de versificación se basan en los rasgos fonéticos de cada lengua. Los rasgos fonéticos que tienen importancia. Esto significa que si una lengua tiene importancia el acento, es decir, que el acento hace que en una palabra haya distintos significados, como aquí, por ejemplo, nosotros podemos decir solicito, pero si yo digo solicitó o solícito, el acento está en distintas sílabas, pero básicamente lo que estoy escribiendo es lo mismo, estoy utilizando los mismos caracteres. Aún así, ese acento en distintas sílabas hace que cada palabra tenga un significado distinto. Entonces, ese es un rasgo fonético que tiene importancia en el español. Ahora, ¿por qué se dice que tiene que tener importancia en cada lengua? Porque en lenguas como en el griego o en el latín, las palabras no cambian su significado si el acento es distinto. Entonces, esta característica no tendría importancia en la métrica griega o latina. En cambio, en esas lenguas lo que importa es la duración de la sílaba, que sí tiene una importancia de significación, ya que si una sílaba dura más que otra en cierta palabra y en la otra palabra dura menos, eso crea distinto significado, es decir, ya las palabras no significan lo mismo. Pero eso es algo que no tiene importancia en la métrica española, ya que aquí la duración de las sílabas
no genera un significado distinto entre ellas. Algo muy importante a tener en cuenta en los sistemas de versificación es lo que serían los pies métricos. Los pies métricos es una unidad métrica cuantitativa del griego, es decir, esto es algo que viene de la métrica griega y que está formado por un grupo de sílabas largas y sílabas breves, que era la característica que les mencionaba que era importante en la métrica griega. Ahora, estos modelos de pies métricos se tomaron del griego y en la métrica española se toman como sílabas átonas y sílabas tónicas, recordando que las sílabas átonas son las que no tienen acento y las tónicas son las que sí tienen el acento. Entonces tenemos el pie métrico que es el jambo, el troqueo, el anapesto y el dáctilo. Ahí están cómo está conformado cada uno. El jambo está conformado por una sílaba átona y un tónico, el troqueo por un tónico y un átono, el anapesto por un átono, otra sílaba átona y una sílaba tónica, y el dáctilo por una sílaba tónica y dos átonas. Hay distintos sistemas de versificación. El primero es el sistema paralelístico. Ahora hablábamos de que se basaban en rasgos fonéticos importantes de cada lengua, pero también se pueden basar en rasgos semánticos, que es en el caso del sistema paralelístico. ¿Qué ocurre con el sistema paralelístico? El sistema paralelístico lo que hace es que divide el verso en dos partes. Y se puede dar entonces lo que sería la relación sinonímica o la relación antitética. La relación sinonímica es cuando el verso menciona algo y el siguiente verso tiene relación con ese algo que se menciona. Y tenemos un ejemplo. Por cierto, esto del sistema paralelístico es algo que se da bastante en la Biblia, en los salmos y los proverbios de la Biblia, que de hecho se da no solamente entre los versos de un mismo salmo, sino que en ocasiones se da entre capítulos enteros. Entonces, en la relación sinonímica tenemos el siguiente ejemplo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, no está mencionando un contraste, sino que está mencionando algo que puede ser un sinónimo. Por el contrario de la antitética, que dice: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Reflejan un contraste, ya que caerse es completamente distinto a lo que sería levantarse. Por eso se dice que es antitético. Bueno, el siguiente sistema de versificación es el sistema silábico. En este se contabiliza el número de sílabas en el verso sin tener en cuenta el número de acentos, solamente las sílabas. Un ejemplo, esto es muy común en la métrica francesa y en la métrica polaca. Sin embargo, algunas veces también se utiliza en el sistema en el español. De hecho, en el español se utilizan distintos sistemas y los que más predominan son el sistema silábico y el silábico tónico, que es, digamos, el sistema original o el sistema oficial. También está el sistema tónico, en el que no se contabiliza el número de sílabas, sino que por el contrario, el número de acentos. Es muy común en la métrica de las lenguas germánicas. Está entonces el sistema silabotónico, que se contabiliza tanto el número de sílabas como la distribución de los acentos. Y como les mencioné, es el sistema que se utiliza más que nada en el español. Por último está el sistema libre. No se basa en los acentos o las sílabas, sino más bien la entonación. Es muy común en la poesía contemporánea del siglo XX y del siglo XXI. Bueno, entonces la pregunta ahora es ¿cómo se contabilizan las sílabas? Algo muy esencial a tener en cuenta es que lo que nosotros podríamos considerar como una sílaba, en el verso podría no ser una sílaba. O lo que nosotros podríamos considerar como dos sílabas podrían considerarse como una sola sílaba. Esto ocurre debido a ciertas licencias métricas. Estas licencias métricas son como una modificación que el autor hace con el fin de que el verso entre en el molde que él ha creado sobre él, es decir, entre en la métrica que él ha establecido.
hay distintas licencias métricas. La primera es la sinalefa. La sinalefa ocurre cuando una palabra termina en vocal y la siguiente también comienza en vocal. Entonces lo que pasa es que se unen estas dos sílabas para formar una sola. Algo muy importante es que las licencias métricas pueden ocurrir y pueden no ocurrir. Todo depende de cómo lo necesite el autor. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de cómo sería la sinalefa. En rueda o riel funde el herrero el hierro. En rueda o riel funde el herrero el hierro, de José Martí. Vemos entonces que en la palabra rueda después viene la O. Entonces, ¿qué pasa? Que estas dos, aun cuando serían considerados en un texto normal, en un texto en prosa, serían considerados dos sílabas, aquí se unen y son considerados como una sola sílaba. Lo mismo ocurre con la palabra funde y después el artículo el. La última sílaba se une con el artículo el. Y ocurre lo mismo con la palabra herrero y el artículo el. Esto ocurre más que nada debido a la pronunciación que nosotros hacemos cuando hablamos, ya que cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza en vocal, lo que pasa es que suelen unirse estos dos como si se tratara de una sola palabra. Entonces por eso es que existe esta licencia métrica. También tenemos otro ejemplo que dice: cubre de nieve la hermosa cumbre, por no hacer mudanza en su costumbre, de Garcilaso de la Vega. ¿Qué pasa aquí? Aquí no ocurre entre vocales, sino con la H. Pero si nosotros lo decimos, básicamente suena como si se tratara de una vocal porque la H es muda. Sin embargo, durante un tiempo esto no se consideró como sinalefa, por el hecho de que muchas palabras en español etimológicamente provienen del latín en palabras que comenzaban con la F, que es una consonante. Es decir, ahí tenemos el verbo hacer. El verbo hacer en el latín es el verbo facere. ¿Qué pasa entonces? Que al ser una palabra que comienza con F, una consonante, entonces no es ellos decían que no era posible establecer la H como una vocal, tratarla como una vocal, no se podía hacer la sinalefa. Entonces, aun cuando en alguna época sí se consideró sinalefa entre la vocal y la H, en otras épocas no se consideró. Pero ahí tienen un ejemplo. El siguiente sería la sinéresis. La sinéresis sería lo que nosotros conocemos como romper el hiato. El hiato sabemos que es cuando hay dos vocales juntas, pero se separan en dos sílabas. Entonces, esto lo que hace es que no las separa, sino que las colocan en una misma sílaba. Tenemos el primer ejemplo que dice: la veleta, la cigarra, pero el molino, la hormiga. Muele pan, molino muele, trenza, veleta, poesía. De Dámaso Alonso. ¿Qué pasa? Que en la palabra poesía se supone que se debería de separar la sílaba po de la e, pero debido a la licencia métrica de la sinéresis, debido a la métrica que está siguiendo el autor, él decide unirlos en uno solo. Entonces, en lugar de po y después e, vienen los dos juntos, poe. La siguiente licencia métrica es la diéresis, que entonces es romper el diptongo, es decir, cuando dos palabras están juntas dos vocales están juntas en una misma sílaba, lo que se hace es que se separan. Y tenemos un ejemplo: con sed insaciable, de Dámaso Alonso. Se separa entonces la I de la A y podemos ver que se establecen dos puntitos encima de la vocal que está siendo separada. Eso es una señal de que hay una separación entre esos dos. La siguiente licencia métrica es la sinafía. La sinafía ocurre no entre dos palabras, es decir, el final de una palabra en vocal con el comienzo de la otra palabra en vocal, no, sino que ocurre entre versos. Ocurre cuando un verso termina en una vocal y entonces se une con el siguiente verso que comienza en vocal también. Siempre recordando
que estas licencias métricas podrían o no ocurrir dependiendo de lo que necesita el autor. Entonces tenemos el ejemplo. ¿Por cuántas vías modus se pierde su gran alteza en esta vida? Tenemos de Coplas para la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Tenemos entonces que en el segundo verso termina con la sílaba sa. ¿Y qué pasa? Que esa sílaba se une con la siguiente sílaba del siguiente verso, en. Esta es otra de las licencias. Además de estas licencias métricas, hay ciertas licencias un tanto menos comunes, se utilizan más que nada en el siglo de oro, y estas son las licencias de adición silábica y las licencias de supresión silábica. Dentro de las licencias de adición silábica están la prótesis, la epéntesis y la paragogia. La prótesis es cuando se adiciona una palabra a una sílaba al comienzo de la palabra, como por ejemplo arrodea en lugar de rodea. Apéntesis es cuando se añade la letra en el interior de la palabra, es decir, en el medio, que sería corónica en lugar de crónica. Por último, la paragoge es cuando se añade la letra al final de la palabra. Infelice o infelice en lugar de infeliz. Esto de las adiciones o las supresiones de las sílabas, o sea, de añadir una letra o suprimir una letra, es algo que ocurrió más que nada por el hecho de que el español estaba evolucionando. Sabemos que todas las lenguas evolucionan con el tiempo. Entonces, esto ocurrió debido a eso. Dentro de las licencias de supresión silábica tenemos entonces lo que sería la aféresis, que es cuando se coloca, cuando se quita más bien la letra al comienzo de la palabra. Tenemos un ejemplo. Este poeta que ahora se levanta, en lugar de por ahora. Es decir, en realidad lo que está tratando de decir es este poeta que ahora se levanta. También está la síncopa, que es cuando la supresión ocurre al interior de la palabra. Esto ocurre en palabras como Navidad en lugar de natividad. Por último está el apócope, que es cuando ocurre la supresión al final de la palabra. Tenemos el ejemplo de do nace y do se pone el sol. Bueno, do nace y do se pone el sol luciente, de Fray Luis de León. Ese do en realidad lo que quiere decir es dónde, es decir, el poema dice donde nace y donde se pone el sol luciente. Hay algo que se llama la equivalencia de los versos. Ocurre que en el español la mayoría de las palabras terminan con acento grave, es decir, que tienen el acento en la penúltima sílaba, el acento principal, el acento prosódico, el acento tónico, y los versos toman este predominio de las palabras graves y se establece entonces lo que sería el verso grave o el verso llano como el estándar, y es en base a este verso que entonces se hacen modificaciones. Entonces, si un verso termina en agudo o un verso termina en esdrújulo, hay que hacer ciertos cambios en ese poema, o en ese verso más bien. Entonces, ¿qué pasa? Si el verso es agudo, se le suma una sílaba. Tenemos un ejemplo aquí y podemos ver que 2 de los versos de este poema tienen 7 sílabas, porque es agudo. Entonces lo que se hace es que se le suma 1 para que pueda tener 8 sílabas, al igual que los otros 2 versos que están en el poema. Es decir, que Lope de Vega, que es el autor de este poema, está fijando un molde de 8 sílabas sobre estos versos. Mientras que en el verso esdrújulo lo que hace es que se le resta una sílaba. Tenemos que el primer verso tiene 11 sílabas, pero el segundo tiene 12. Entonces lo que se hace es que se le resta uno de estas sílabas. Esto es para que
los versos terminen siendo, digamos, versos graves. En el acento en el verso ocurre lo mismo que con la sílaba. En la sílaba hay ocasiones en las que se unen con otros para formar una sola sílaba o que se separa y forman dos sílabas. Pues ocurre lo mismo en el acento. Por las ciertas licencias métricas, el acento se desplaza o se acentúan sílabas que no tienen acento, es decir, sílabas átonas. Ocurre una doble acentuación de los polisílabos. Se acentúan los monosílabos que usualmente no tienen acento y se desacentúan sílabas tónicas, es decir, las sílabas que poseen mayor intensidad en la palabra. Todo esto ocurre más que nada debido al silabismo del poema. Esto hace entonces que palabras como adverbios que llevan acentos se les quite el acento o que el acento se les añade a palabras que usualmente no llevan acento. También está la pausa y el encabalgamiento. La pausa es un aspecto muy importante en el verso y siempre lo vemos. Cada que el verso termina, viene un descanso, una pausa. Y existen dos tipos de pausa. Está la pausa sintáctica y la pausa versal, las cuales pueden coincidir o no. Entonces vamos a ver las clases de pausas que hay en un verso. Está la pausa versal, que es justo al final de un verso. Está la pausa estrófica, que es al final de cada estrofa. La pausa media, que ocurre en medio de unos versos y lo divide en partes menores. Y tenemos un ejemplo, un poema de Jorge Manrique, en el cual vamos a ver las tres clases de pausas. Primero, vamos a leerlo. Este mundo es el camino, para el otro que es morada, sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Ahora, después de nosotros leer cada verso, hacemos un descanso y esta es la pausa versal. Después podemos ver que el verso se termina, el poema se termina, entonces hay una pausa estrófica, ya que la estrofa se termina, está señalado por el punto y viene esa pausa. Y también podemos ver la pausa media, que ocurre en medio de un verso. Podemos ver que el tercer verso es un verso muy corto. Eso es porque ocurre entonces una pausa media entre este verso. La pausa en los versos largos se da de una forma distinta. Aquí entonces ocurre lo que sería la cesura, que es cuando el verso lo que se hace es que se divide en dos partes, pero se tratan como si fuesen versos independientes. Esto significa que hay que hacer la equivalencia de los versos, es decir, tienen que terminar en un verso grave. Si termina en un verso agudo, se les suma una sílaba. Si termina en verso esdrújulo, se les resta una. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Vemos que la primera sílaba, el primer verso, termina la primera parte en esdrújulo y por eso se les resta uno. Lo mismo ocurre en el tercer verso, que termina en un verso agudo y lo que hace es que se le suma uno más. Los demás versos pues están divididos en partes iguales y además de eso también pues son graves o llanos, entonces no se le hace ninguna modificación. Lo siguiente es el encabalgamiento. El encabalgamiento ocurre cuando la pausa versal y la pausa sintáctica no coinciden. Para hablar del encabalgamiento es necesario hablar de la sirrena. ¿Qué es la sirrena? Es una expresión que no puede ir separado, digamos. Son ciertas palabras que siempre tienen que ir juntas y no las puedes separar, no puedes colocar una pausa entre ellas. Unos ejemplos de esto sería el sustantivo más el adjetivo. El perro negro, no lo puedes separar. Es una expresión que tiene que ir siempre junta. Un sustantivo más un complemento determinativo. El libro de Andrea. Un verbo más un adjetivo. Juan viste bien. Un pronombre átono o una preposición o una conjunción o un artículo más el elemento que introduce. El perro va por allí. Los tiempos compuestos de los verbos, como ha llovido mucho, y las perífrasis verbales. No dejamos de ser nosotros mismos. Palabras con preposición, salir con Juan,
o las oraciones adjetivales especificativas. Los alumnos que viven lejos llegan tarde. Este grupo de palabras o esta expresión no puede ir separada, pero cuando sí van separadas en el verso, entonces ocurre el encabalgamiento. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Bueno, veamos los tipos de encabalgamiento. Está el encabalgamiento léxico, que es cuando la pausa o el encabalgamiento, mejor dicho, se da en medio de una palabra, en el interior de una palabra. Tenemos el ejemplo: todos miran al cielo abriendo inmensamente los ojos olvidados de la tarde, de Juan Ramón Jiménez. ¿Qué pasa? Que la palabra inmensamente se divide entre dos versos, entonces ahí se da un encabalgamiento léxico. También está el encabalgamiento sirremático, que es cuando el encabalgamiento se produce en medio de una sirrena, que recordemos que la sirrena es una expresión que no debería de ir separada. Entonces el ejemplo dice: a veces por los claros del cielo, la amarilla luz de un Edén perdido aún baja las praderas, de Luis Cernuda. ¿Qué pasa? Que ocurre una separación entre los claros del cielo, que hay que recordar que es un sustantivo más un determinativo. Y ocurre lo mismo con la amarilla luz del cielo, con la amarilla luz de un Edén, ya que es un sustantivo más un adjetivo. Entonces, todo esto señala que es un encabalgamiento sirremático. También está el encabalgamiento oracional, que es cuando el encabalgamiento ocurre entre los elementos de una oración adjetiva especificativa. Como en el ejemplo: descolorida estaba como rosa, que ha sido fuera de sazón recogida. Rosa que ha sido fuera de sazón recogida debería de estar junta, ya que es una oración adjetiva especificativa. Pero aquí está separada y ocurre un encabalgamiento. También está el encabalgamiento estrófico, que no se da entre versos, es el único que no se da entre versos, sino entre estrofas. Entonces dice: quizás sobrevino todo por creernos de agua y andar las calles sin permiso de la lluvia. Quien nunca quiso ceder sus aceras a dos extraños, nuevos en el arte de hacerse llanto sobre la ciudad. También algo a tener en cuenta es que existe el encabalgamiento abrupto y el encabalgamiento suave. El abrupto es cuando la idea del verso continúa en el siguiente verso, sin embargo, esa idea no llega hasta el final, sino que en algún punto la idea cambia. Mientras que el encabalgamiento suave es cuando la idea sigue hasta el final del verso o de la estrofa también. Y bueno, ahora las dejo con mi compañera, que les va a hablar un poco más sobre el metro y el ritmo.